Buenas tardes, hermanos. Primeramente, quiero saludar a todos los hermanos de la Iglesia Revelación del Tiempo Final, eh, que estén mirando este video, no sé si en la mañana, en la tarde, en la noche, eh, pero lo importante es que nos mantengamos en contacto por este medio, un medio que no, como iglesia no habíamos explotado, pero que las circunstancias nos hacen trabajar para poder realizar de este modo el contacto con los hermanos y con la palabra de Dios. Primero, quiero explicar que nuestro pastor Alisandro tenía que en este día hacer este video y no lo pudo hacer con motivo de que nuestra pastora también se encuentra enfermita. Así es que aprovechamos de pedir a todos los hermanos la oración por nuestra pastora Elizabeth. Y bueno, la verdad es que nosotros como iglesia también hemos tomado la decisión de parar los servicios presenciales. Y recuerdo que durante todo ese proceso que tuvimos que tomar esa decisión, muchos por ahí me decían y me citaban el Salmo 91, ya cuando dice que, bueno, ninguna plaga va a tocar nuestra morada, va a entrar en nuestras casas. Pero lo cierto es que como iglesia hemos querido actuar con responsabilidad y estos últimos días hemos podido ver con tristeza cómo muchas iglesias aparecen en televisión porque no han querido acatar la medida que ha dictado la autoridad de no reunirnos. Y vemos como también hay contagios y- y eso no genera algo bueno para la iglesia. Y nosotros como cristianos tenemos que cuidar la obra de Dios, que no sea la obra de Dios mal entendida, sino que la gente pueda llegar un día al conocimiento del Evangelio. Así que, bueno, yo con algunas de las personas que hablaba, le decía, bueno, sí, en realidad esas son palabras que están ahí en el Salmo 91, pero también tenemos que entender de que la palabra de Dios es extensa y bueno, si uno retrocede un salmo, yo decía, pero lean también el Salmo 90. Y hoy día he querido que leamos este Salmo 90, el que está antes del 91, ¿ya? Y dice así el Salmo, lo voy a leer en el nombre del Señor, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, vamos a continuar con los siguientes versículos después. Y estos versículos lo primero que nos hablan de que tenemos un Dios que es omnipotente, es un Dios soberano, es un Dios preeminente, ¿ya? Y ante este Dios, que es tan grande como nosotros lo podemos leer acá en la palabra, Él creó todas las cosas. Tenemos que también entender de que este Dios es un Dios que hace siempre conforme a su voluntad. Y muchas veces la voluntad de Dios no está de acuerdo a nuestra propia voluntad, porque nosotros somos hombres pecadores y nosotros tenemos que entender de que hemos sido hombres y mujeres que hemos pecado delante de la presencia de Dios y que lo hacemos todos los días y todos los días tenemos que llegar en arrepentimiento delante de este Dios que es tan grande, tan tremendo este Dios.
Y eso es lo que nos muestran estos primeros versículos, el poder de este Dios, ¿ah? El poder de este Dios que sostiene todas las cosas. El universo se sostiene por su palabra. Y que Dios nos ayude a entenderlo y darnos cuenta que nosotros somos sus criaturas y Él es Dios y Él está en los cielos. Y nosotros hemos pecado y tenemos que todos los días ir delante de la presencia de Dios para pedirle a Él perdón. Entonces, lo primero que nos habla este salmo es de Dios. ¿Quién es Dios? Y este es el Dios que está en la palabra de Dios, en la Biblia. No podemos inventarnos un Dios nosotros. Decir, no, es que yo creo en un Dios que me ama. Sí, Dios usted lo puede amar, pero tenemos que entender de que Dios tiene su ley, de que Dios tiene sus mandamientos, y que tenemos que obedecer también la voluntad de Dios. Después dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y fíjese que los primeros versículos hablaban de Dios y estos versículos hablan del hombre. Y no hablan del hombre de forma buena, sino que hablan del hombre de una mala forma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta de que erramos delante de la presencia de Dios y todos nuestros pecados están delante de la presencia de Dios. Nosotros no los podemos ocultar, se los podemos ocultar a otra persona, pero este Dios que es omnisciente y que todo lo conoce, también ve cuando nosotros estamos pecando. También conoce nuestros malos pensamientos. También conoce lo que está en lo profundo de nuestro corazón. Por eso es que aquí el versículo 11 decía, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Porque la verdad, hermano, es que Dios nos trata con más misericordia de lo que nosotros merecemos. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Y cuando entendemos eso es que tenemos que llegar delante de la presencia de Dios. Hay gente que puede decir, bueno, yo no voy a la iglesia porque en realidad acá yo estoy bien, yo oro en mi casa, y que no se nos vuelva costumbre esto de que tenemos la iglesia ahora en internet, sino que cuando esto pase, tenemos que volver a congregarnos, porque la palabra de Dios nos pide que nos congreguemos. La palabra de Dios nos pide que nosotros podamos compartir con nuestros hermanos, tener la comunión con ellos. Y la comunión se hace en la iglesia, no se hace en la casa. Entonces, esto también nos tiene que dar a entender de que todas estas cosas que están pasando, también hay un juicio de Dios sobre la tierra. Porque si hoy día no podemos cumplir la perfecta voluntad de Dios, que es congregarnos, que es tener la comunión con los santos, que es poder abrazar a un hermano, extenderle la mano a un hermano, tenemos que estar separados. Eso no es la voluntad de Dios, pero sí ha sido la voluntad de Dios por un tema de que hay un juicio acá. Entonces, por eso es que dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, todas estas cosas que están pasando nos tienen que hacer pensar y traer a nosotros sabiduría y decir, bueno, nosotros también hemos pecado delante de Dios. Y todas estas cosas que están ocurriendo hoy día es porque el mundo no ha guardado la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga. Y después dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Este es un pedido de misericordia.
¿ah? De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Al, Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Y si usted lee el encabezado de este salmo, dice que es un salmo, es una oración de Moisés. Y Moisés vio, ¿ah?, cómo él con todo el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida como él quería, sino que Dios los obliga a estar 40 años en el desierto y a ver morir toda una generación que habían sido, que habían sido, no habían hecho como conforme a la voluntad de Dios, sino que habían murmurado contra Dios, habían murmurado contra el propio Moisés y que provocaron a Dios, provocaron a Dios. Entonces, por eso es que en este salmo, Moisés, eso es lo que dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Entonces, aquí hay un hombre pidiendo misericordia. Y hoy día, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque mucho, claro, es fácil irse en tiempos de angustia, de problema, irse al Salmo 91 y empezar a pedir todas las bendiciones que aparecen en ese salmo. Pero si leemos el Salmo 90, vemos a un hombre que está pidiendo misericordia a Dios porque reconoce que el pueblo ha fallado delante de su presencia. Y hoy día nosotros, y el llamado que yo hago es, si estamos en esta situación, acerquémonos más a Dios, acerquémonos más a Dios, busquemos más de cerca a Él. Aprovechemos que muchos estamos en nuestras casas trabajando, a lo mejor algunos no pueden trabajar desde su casa, pero tenemos tiempo para buscar a Dios, tenemos tiempo para escudriñar su palabra, tenemos mucho tiempo, mis hermanos, más del tiempo que teníamos antes, pero aprovechémoslo correctamente, que no sea un momento donde nosotros no ganemos nada, sino que podamos decir, este tiempo que estuvimos bajo esta epidemia, esta pandemia mundial, que estuvimos, ¿verdad?, en nuestros hogares, lo aprovechamos y nos acercamos más a Dios y buscamos más de cerca su palabra. Ese es el llamado, hermano. Así como este hombre en el Salmo 90 reconoce sus pecados y pide misericordia a Dios, pidamos misericordia, reconozcamos nuestros pecados. Que el Señor bendiga este salmo y que es un salmo que viene de acuerdo a nuestros tiempos, a los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Vamos a orar a Dios. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor, porque podemos estar en contacto con nuestros hermanos, Señor, por este medio. Oh Dios del cielo, ruego a ti, Señor, que por medio de este mensaje cortito, Señor, podamos meditar cada uno de nosotros, Señor, sobre nuestras vidas, sobre lo malo que quizá hemos hecho delante de tu presencia, sobre nuestros pecados que hemos cometido delante de ti, Señor. Oh Dios amado, y que sea un tiempo, Señor, de pedir misericordia por nosotros, por todo lo que hemos hecho, por nuestros hermanos. Oh Dios amado, también por aquellos, Señor, que están viendo que sus seres queridos mueren, Señor. Oh Dios amado, por culpa, Señor, de esta enfermedad, Señor. Creemos de que todo esto está conforme a tu voluntad. Tú lo has pedido así, Señor, tú lo has querido así, oh Dios amado, y cuando tú quieres algo, Señor, el universo entero, Señor, se mueve en función de lo que tú has decretado, Señor. Oh Dios del cielo, gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que los van a escuchar, Señor. Te lo ruego todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante, sigamos buscando a Dios, no desfallezcamos en la oración, en buscar de su palabra, y
y ya nos vamos a ver nuevamente con un video, esperando que en esa ocasión ya sea nuestro pastor el que nos esté dirigiendo algunas palabras. Dios les bendiga.